generalmente trato de predicar como de un solo texto, generalmente, eso se llama predicación expositiva, pero hoy tal vez quiero hacer una pequeña enseñanza, o sea que vamos a ver otros pasajes, y un tema que he considerado importante analizar o que quiero compartir con cada uno de ustedes es sobre el tema del propósito del sufrimiento. ¿Hay algún propósito en el sufrimiento? Yo le he contado durante estas semanas de que yo fui, digamos, fui víctima de una mala teología con respecto al sufrimiento. En mi época se estaba de moda el tema de que las personas creyentes y las personas buenas no pueden sufrir. No pueden pasar situaciones difíciles, no pueden enfermarse y ciertas enfermedades eran maldición. Les expliqué cómo en cierto lugar a mi mamá le dijeron que tenía un demonio porque tenía cáncer, ¿verdad? Y eso era muy popular, era la doctrina popular en esa época, ¿verdad? Era la de moda, guerra espiritual y todo era demonios y maldiciones. No significa que en cada movimiento no haya una verdad. Sí, tenemos una guerra espiritual, pero se exageraron en algunos puntos y se fueron al extremo a que si alguien estornudaba, espíritu de resfriado fuera en el nombre del Señor, ¿verdad? Los extremos siempre son negativos. También hoy tenemos el tema de la doctrina de la prosperidad también, que sí es cierto que Dios bendice al dador alegre, aquel que da para su obra, pero no ha prometido hacernos ricos, sino darnos todo lo que nosotros necesitamos y sobreabundar, dice el texto, para que podamos ayudar a otros. Es lo que Dios promete. A algunas personas Dios les tendrá destinado por su esfuerzo y por otras circunstancias algo más, ¿verdad? Pero no es una doctrina para todos, y entonces aquel que le cuesta un poquito, aquel que su negocio tal vez quebró, aquel que está pulseándola por acá, entonces son señalados de poco espirituales porque le falta fe para que su negocio prospere, le falta fe para que salgan adelante, y tal vez tienen mucha fe pero le faltan herramientas o las circunstancias de la vida no han sido favorables para estas personas. Hoy quiero que veamos ese tema, porque todos de alguna manera pasamos por sufrimiento, todos de alguna manera pasamos por dificultades, todos de alguna manera pasamos por alguna circunstancia difícil, y si no la ha pasado, la va a pasar en algún momento de su vida. Entonces usted dice, no, ahorita yo estoy pura vida, estoy en bendición tras bendición, estoy siendo bendecido, como decían antes, bendecido, prosperado y en victoria, frase que también es de esa teología. Sepa que en algún momento habrá pruebas, en algún momento habrá necesidades. Tampoco quiero enseñar un Dios de miseria, no quiero que me malinterprete, un Dios que no se interesa por nosotros, un Dios que no bendice, un Dios que todo nos sale mal. No. Dios es un Dios que nos bendice y nos prospera y nos lleva de gloria en gloria. Sin embargo, hay momentos específicos en nuestras vidas que las cosas no salen también. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años. Y quiero compartir un poquito sobre eso. No sé si te has preguntado, ¿por qué a mí? Si yo no soy una persona tan mala, ¿verdad? Si hay personas peores que yo y no les pasa nada. Eso es lo peor, ¿verdad? Usted ve algunas personas que se portan mal y aún creyentes que ahí la llevan, ¿verdad? No son tan fieles, y usted, mira cómo prospera y cómo avanza, y dice, mire lo bendecido que estoy. Y usted que sirve, o usted que se congrega regularmente, o que ha dejado ciertas prácticas, ciertas cosas negativas, dice, estoy tratando de mejorar, y tome un problema, tome una circunstancia, tome otra situación. Y hay personas que dicen, no, si es para eso, mejor me alejo, porque es donde más busco. He oído gente que dice eso, más busco, más dificultad. Donde más busco del Señor, más se complica el asunto. No debería ser todo lo contrario. Además de preguntarnos
por qué, que es lo más común en nosotros, el porqué de tal situación, el porqué de tal circunstancia, debemos más bien preguntarnos, o debemos añadirle a esa pregunta, se me porta mal a veces, debemos preguntarnos el para qué. ¿Para qué? Hay un propósito en esto. El por qué no está malo. A veces Dios nos contesta el por qué, a veces no. Job pasó situaciones durísimas, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y usted no encuentra a Dios explicándole, venga, hijito mío, te voy a explicar lo que pasó. Mira, un día Satanás subió, ¿verdad? Y te pidió, y etcétera. No le contó nada, no le dijo nada. Eso lo tenemos nosotros para nuestras vidas. Esa revelación la tenemos para nosotros. Él no contaba con el Antiguo Testamento tampoco. Se cree que el libro de Job es uno de los más viejos, probablemente hasta más viejo que el Génesis, aunque usted no lo crea. Es uno de los más viejos de las Escrituras. Entonces no había nada escrito. Él seguía a Dios por fe directamente. Y entonces no comprendía que existía Satanás, como usted y yo lo sabemos. No sabía la función de Satanás. Es más, David ve a Satanás como un abogado acusador, como un ángel dedicado a ser un acusador. Él no entiende que había caído del cielo. Él no entiende todos esos aspectos que usted y yo, teológicamente, por la revelación completa de la Biblia, ya tenemos. Así que él tenía más dudas que nosotros. Y tenía una moda en su época, Job. ¿Cuál era la moda? Que aquel que no tenía muchos hijos, y aquel que no tenía riquezas, y aquel que se enfermaba era porque Dios se había apartado de él o tenía algún pecado, y los amigos de Job se lo hicieron saber, ¿verdad? Algo tienes, algo ha pasado en tu vida. Bueno, con respecto al sufrimiento, algunos, como ya les mencioné al inicio, enseñan equivocadamente que un buen cristiano no puede tener dificultades, no puede tener problemas, no puede tener enfermedades. Que el sufrimiento, debemos recordar que es una experiencia universal. El sufrimiento es una experiencia universal que todos, por estar en esta tierra, enfrentaremos en algún momento. La Biblia nos muestra otras perspectivas del sufrimiento. Nos lo ve como una oportunidad para crecer y para acercarnos a Dios. Pero tratemos de responder según la Biblia, ¿por qué sufrimos? Veamos según las Escrituras si hay alguna respuesta al por qué nosotros pasamos por algún tipo de sufrimiento en nuestra vida. Quiero que vaya conmigo a Génesis 3. Hoy sí vamos a ir por varios versículos, hermanos. Génesis 3:16. Usted sabe que ahí en el Génesis, ¿verdad? Entró el pecado al mundo por culpa de ¿de quién? De Eva. Es de la lucha de siempre, ¿verdad? Si fue Eva, si fue Adán, pero Adán estaba ahí, no dijo nada, ¿verdad? También comió del fruto, bueno, entró por el ser humano, para ser más equitativo, porque ya me vieron raro algunas mujeres. Me vio por el ser humano, entró por él, ¿verdad? Claro, comenzó por Eva. Eva le da del fruto a Adán y él come. Ya vemos el proceso, no quiero analizar el proceso. Ella vio que el fruto del árbol era bueno, lo codició y comió y dio así a su marido. Pero en el capítulo 3, versículo 16, yo quiero que usted vea las consecuencias de la entrada del pecado al mundo. Verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea que la mujer al dar a luz no iba a sentir nada. ¿Ok? Con dolor darás a luz los hijos. Oiga, y esta parte que poco se habla, estamos hablando que ya entra el dolor, ya entra el sufrimiento. En el parto a la mujer le iba a ser complicado, le iba a ser difícil,
¿verdad? Con anestesia, sin anestesia, cesárea, no cesárea, etcétera. Iba a ser un poquito complicado. A lo que ya había como una especie de disciplina y corrección, entra el dolor, no solamente el dolor del parto, sino todo tipo de dolor. Pero aquí hay una parte que dice, y tu deseo será para tu marido. Casi no se habla de eso. No estoy diciendo que estoy a favor, pero aquí está queriendo decir que la mujer iba a sufrir todo lo que era una especie de sometimiento hacia el varón. Los abusos que han sucedido durante mucho tiempo, y que bueno, el feminismo en la parte positiva, ¿verdad?, ha tratado de que la mujer tenga mayor valor, ¿verdad? Ha tratado de que la mujer se le respete, ha tratado de que la mujer tenga derechos, se le pague igual, etcétera. Pero aquí estaba hablando que parte de esa consecuencia, para que podamos entenderlo, porque se da, tu deseo va a ser para tu marido, o sea, vas a estar sujeta a él. Y esto es bueno, en cierta parte se ratifica en lo que se menciona en la Escritura, pero acá lo está poniendo como castigo, como juicio. Va a haber siempre esa lucha de poderes, de género que hoy vemos, que no significa que era el plan perfecto de Dios, quiero aclararlo, sino que era una consecuencia. Esa va a ser la consecuencia, ¿verdad? El machismo y todo lo que podamos ver. Ahora, tampoco es que estoy a favor de todos los postulados del feminismo, porque también se pasan de la raya en varios aspectos, pero habría problemas matrimoniales, había problemas en la relación de pareja, vendrían múltiples situaciones y él se enseñoreará. Esa parte es negativa, pero ahí está como consecuencia, se enseñoreará de ti, te va a creer que es tu dueño. Entonces, a veces queremos modificar cosas que ya están en la naturaleza y que ya Dios, no es que lo está de acuerdo, pero que ya Dios dijo lo que iba a suceder. Y bueno, qué bueno que las cosas han mejorado, pero qué triste que todavía vemos con todas las leyes que hay, vemos cómo matan a las mujeres, vemos que si alguien sigue enamorado de otra mujer que ya no quiere estar con él, desaparece, y aquí es un tristemente muy común, y aparece en un charral, ¿verdad? Y con todas las leyes que existan, pueden haber miles de leyes, pero la maldad del ser humano está en su corazón. El pecado está ahí. Ahora el hombre se la pone más suavecita, ¿verdad? El verso 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dicen algunos, entonces no hay que obedecer, ¿verdad? No obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él. Hay una consecuencia sobre la naturaleza, ¿cuál es? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. O sea, te va a costar el trabajo, ¿verdad? Ya no va a producir, tirarse una semillita por aquí, ya el arbolito, y aquí está la fruta y cómaselo. No hay que abonarlo, hay que hacer un montón de cosas, ya la tierra no sirve, hay que hacer esto y lo otro. Todo lo que cuesta para producir hoy en día son complicaciones. Y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, va a ser difícil. Y usted dirá, bueno, ese era el trabajo de agricultura. Todo trabajo es complicado, unos más que otros. Si usted trabaja en construcción, y los hermanos que trabajan en construcción van a padecer generalmente problemas de espalda, de problemas musculares, ¿verdad? Si no hoy, mañana o después, que trabajan con estas máquinas, ¿verdad? Esa vibración afecta también el corazón o afecta también los músculos. Pero el que trabaja en la oficina dice, eso no es trabajo, eso no es de hombre, dicen algunos, ¿verdad? Pero en una oficina, sentado todo el día, también tienes problemas de distintos, bueno, que hay una doctora, ¿verdad? De distintas clases, no voy a meter en esa rama. Paso tiempo en una pantalla, aquí hay un problema. La vista, la falta de ejercicio, de movimiento. Siempre, trabajo con personas en atención al cliente, por Dios. Dirán algunos, mejor trabajo con mascotas, con animales. Soy veterinario que con personas, que por qué, para qué la inyección, que por qué esto, que por qué lo otro. Yo no quiero.
Me atendieron muy mal, fue muy rápido, fue muy lento. El ser humano es complicado. ¿Y eso qué provoca? Estrés. Los que trabajan con niños en los colegios, escuelas y demás, conocido muchos de ellos que tienen problemas de aquí, con la voz. Siempre hablan garraspados, siempre tienen problemas ya a los años de estar, muchachos, vengan para acá, esto y lo otro. Y todos los días en eso. El estrés, y a ciertas etapas ya no quieren ver niños ni en su casa. Y uno llega como pastor, ¿verdad? Hermano, ¿me ayuda a dar clases de escuela dominical? Dicen, no. Todo el día con chiquitos. A menos que ya tenga un don especial para eso y diga, bueno, qué bendición. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Todos los trabajos van desgastando de alguna manera porque así está escrito, aunque a usted le guste, aunque usted le ame. Es por eso que debemos trabajar en lo que nos gusta, porque si imagínese, tras eso no es lo que te gusta y te va deteriorando y te va desgastando la vida, entonces ahí vemos personas que tratan mal a otros porque no están en su rama, no están en su área. Pero bueno, el mundo caído, estamos en un mundo caído, y porque estamos en un mundo caído, porque Adán y Eva pecaron, entonces las consecuencias de su pecado repercuten sobre nosotros que somos sus hijos también. Repercute la enfermedad. Entonces puede ser que yo me resfríe, no porque Dios así me lo haya mandado, sino porque hay un virus en el ambiente y pasé por ese lugar y me resfrié, sencillamente. Que Dios lo permitió, que Dios lo sabía, sí, puede ser. Pero no porque un espíritu vino y entonces me resfrió. ¿Y qué diablo más cochino que no me dejó ir al culto, verdad? Porque resfriado no puedo llegar al culto, dice alguien, va. O con mascarilla, o etcétera. Entonces, generalmente, porque estamos en un mundo caído, porque tenemos un cuerpo que se va a deteriorar, vas a amanecer enfermo algún día, vas a amanecer con dolores, vas a amanecer con cansancio, vas a tener estrés, vas a sentirte triste un día, porque eres un ser humano. Y aquí no tiene que ver el diablo. Todo se lo echamos a él, a veces dice, todo yo dice. Ni siquiera lo hice yo. Y en eso implica también tus propias consecuencias. Comes mal y después le echas la culpa al diablo por el dolor de estómago que tenés. Te estabas comiendo unos buenos chicharrones con buena grasa y después, hoy diablo cochino, no me dejas disfrutar. Por favor. Son consecuencias de nuestras acciones y vivimos en un mundo caído. Y en este mundo caído significa que hay gente que me va a hacer maldad también. Y yo voy a tener que sufrir otras cosas que Dios no ha planeado, pero ahí están. Hay gente que va a hacer daño. Y tiene la libertad de hacerlo porque Dios les ha dado libertad a todo el ser humano. Voy a ser herido por otros porque estoy en un mundo caído. Me van a lastimar, me van a fallar. Uno de los puntos más por lo cual nosotros podemos sufrir, ahí sí, ahora sí vamos a hablar por el pecado. Gálatas 6. Vea que es un punto entre todos, no es el punto. Gálatas 6. Cuando lo tengan puede decir amén. Versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, la ley de la siembra que la aplican más para el dinero, pero aquí la ley de la siembra se refiere más que todo a las consecuencias de mis acciones. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Segar es cosechar. Entonces, porque el que siembra para su carne, o sea, para los deleites mundanos, carnales o las bajas pasiones, de la carne o de las bajas pasiones, carne se puede traducir pasiones desordenadas, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces hay una ley de siembra y cosecha. Lo que yo siembro, ¿qué voy a hacer?
¿Aló? Si yo estoy sembrando tomates, cosecho manzanas. No, lo que yo siembro voy a cosechar. Se lo pongo así. Si yo fui un padre descuidado, si yo no atendía a mis hijos, si yo no los llamaba, si yo no estaba con ellos en las necesidades de ellos, cuando ya están grandes, entonces yo espero que ellos me amen. Bueno, eso sería milagro de Dios y misericordia, porque a veces ocurre. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Lo más lógico es la ley de la siembra. Lo que yo sembré, después voy a cosechar. No me llaman, no les intereso, no se preocupan por mí, porque yo lo sembré. Entonces hay una ley. Si yo no trato bien a las personas, pero espero que a mí me traten bien, y eso en la iglesia tenemos que aprender. Yo tengo que sembrar cosas buenas para poder cosechar cosas buenas. Si yo soy una persona que no trato bien a la gente, pero cuando alguien me hace algo, yo me molesto, recuerda, probablemente heriste a alguien, afectaste a alguien y estás cosechando lo que siembras, pero no nos gusta cosechar. Es que yo no soy así. Analicemos. Cuando alguien habla de ti, qué barbaridad, me di cuenta que mi amigo o mi amiga habló de mí. Pero ¿cuántas veces has hablado de él? O de otra persona. Entonces yo voy a cosechar lo que sembré. ¿Para qué? Para que aprenda que eso no se debe de hacer. Son consecuencias. Como yo soy, voy a recibir lo que yo he hecho. Si estoy haciendo cosas pecaminosas, entonces van a venir consecuencias. Si un adolescente está practicando el sexo por ahí desenfrenadamente, aquí no están, ¿verdad? Desenfrenadamente ahí, ¿qué va a venir? O va a venir enfermedades o un embarazo. O por lo menos su propia imagen, cómo se sienta consigo mismo, etcétera. O malos comentarios, pero van a haber consecuencias. Si yo estoy con malas amistades, ¿verdad? Aunque yo no estoy fumando, pero yo estoy con ellos, donde ellos están ahí, y yo entra el humo, ¿verdad? Y estoy con ellos en esos ambientes. Dime con quién andas. Entonces hay alguien va a decir, mira, ese también es marihuano, ese también es, no, qué barbaridad, la gente juzga. Sí, pero tú estás cosechando, porque no tienes que estar en esos lugares o en esos ambientes o con esas amistades. No digo que las rechaces por completo, pero si están en algo incorrecto, ¿qué haces ahí? Entonces recibimos las consecuencias de nuestras acciones. Si pecamos, entonces vamos a recibir consecuencias. ¿El pecado trae qué? Consecuencias. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecaron, ¿y qué vino sobre todos nosotros? Consecuencias. Es más, las consecuencias del pecado a veces afectan a los inocentes. Si la familia no anda bien, si el papá y mamá no andan bien, probablemente los hijos también le va a afectar lo que esté sucediendo en la relación de papá y mamá. Puede afectarles. Si un padre está dando mal ejemplo, puede ser que alguno de sus hijos tome el ejemplo de ese padre, porque hay consecuencias. Entonces yo no puedo creer que yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo, con mi vida, y yo no voy a recibir alguna consecuencia. Hay una ley, y esa es la ley de la siembra. Y por ejemplo, aquí sí vamos a usar San Juan 5:14. Vamos a San Juan 5:14. No vamos a leer toda la historia, pero uno de los milagros que Jesús hizo nos muestra ese tema de consecuencia. Un hombre que el Señor Jesús había sanado, creo que era el ciego, le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué le dice? No peques más, ¿para qué? Para que no te venga algo peor. Pero pastor, usted dijo que la enfermedad no viene, o las situaciones difíciles no vienen por maldiciones ni nada de eso. Pero hay casos que sí. Hay casos que si yo estoy pecando, de alguna manera abro puertas al enemigo, y en este caso esta persona estaba enferma por un pecado. Y Jesús habla también de espíritu de enfermedad. Y yo no soy de esa línea, pero sí existe.
y está en la Escritura. Y no lo puedo borrar porque a mí no me guste. Ahí está. Entonces una persona que practica mucho el pecado puede venirle un demonio y estar ahí. No en todos los casos, pero hay casos que sí. Y en este caso, ¿qué tiene? Un espíritu de enfermedad, como consecuencia, como castigo, como quiera verlo. Pero esta enfermedad no era por la naturaleza. Esta enfermedad no era por el pecado de Adán y Eva. Esta enfermedad era por el pecado de la persona. Entonces, también vienen situaciones, y no solamente enfermedades. Usted trata de hacer algo y nada le funciona. Trata de poner un circo y se le mueren los enanos. Lo que usted trata de hacer no funciona. Entonces tengo que ponerme a pensar, ¿esto es prueba o es que yo algo no estoy haciendo que Dios quiere que yo haga? Y si descubro que estoy pecando, que estoy haciendo algo malo, tengo que abandonarlo, porque si no, mi vida va a complicarse más. Entonces hay complicaciones que es por el pecado, un pecado cometido, donde no he pedido perdón, donde no me he arrepentido y no me he alejado de él, me puede traer consecuencias espirituales, como vemos en San Juan 5:14, que aquí estamos hablando, hasta de una persona con una enfermedad que le había afectado por su pecado. No necesariamente demonios, ¿verdad? A veces pueden estar enfermos sin tener demonios, pero por el pecado, por lo menos vemos en el texto que tenía la enfermedad era consecuencia del pecado. Dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, ya estaba en la lista. Claro, no nos dice el texto, solo Jesús le da la información. Ya tú sabes lo que hiciste, no hagas más nada de eso, aléjate de eso para que no te venga algo peor. Hasta ahí lo dejó el Señor, no lo humilló más, no lo confrontó, ya él sabía qué tenía que hacer. Otra razón la encontramos en Hebreos capítulo 12. Tal vez tenga relación con el pecado, pero vamos a decir, Hebreos 12, que el Señor nos disciplina, que el Señor nos disciplina, nos corrige. Esto es ahora de sus hijos, los que somos creyentes. Hacemos algo que no es incorrecto y algo pasa por ahí. Usted dice, ups, ya me acordé, fue lo que hice tal día. Ups, fue lo que hablé, no debía hablar de esa manera. Ups, fue como me comporté. Dice, porque Dios corrige a sus hijos. Vea, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ojo con eso. El que es hijo de Dios, ¿qué recibe de parte de su padre? Y yo sé que estamos en una época donde esto es casi un tabú, donde disciplinar a los hijos es casi imposible, ¿verdad? Te cae el pan y te cae todo el mundo, la policía, todo. No estoy de acuerdo con el maltrato, pero tampoco con la alcahuetería que tenemos ahora. Hermanos, dice que el que ama a su hijo, lo disciplina. No siempre usted tiene que decir sí. ¿Quién le dijo? Oye, que yo quiero eso. Sí, papi, sí, ya voy. Yo quiero el juguete del vecino. ¿A dónde lo compró? Y todo lo que quiere, ¿verdad? Y si no, llega con algo ajeno. Ay, mi amor, ay, qué cosita, se trajo algo del vecino, no te preocupes. Y comenzamos a alcahuetear. Bueno, no, Dios no es alcahueto. Dios no es como nosotros. Dios al que ha tomado por hijo, lo va a corregir. Todo padre que ama a su hijo, no es maltrato que estoy hablando, no me malinterprete, lo va a corregir. Corregirá sus palabras cuando usted encuentra que sus palabras no son adecuadas. Corregirá su comportamiento cuando su comportamiento no es el adecuado. Lo corregirá cuando las notas, ¿verdad?, no son las adecuadas.
Vas a corregirlo porque lo ama y quiere verlo bien, aunque ellos no lo van a entender hasta que tengan sus propios hijos, probablemente. No lo van a comprender. Qué barbaridad, qué majadería, que están encima mío, etc. Pero lo amas, no lo quieres ver en la calle, no lo quieres ver sin trabajo, no lo quieres ver de una manera equivocada. Además, hasta te metes en lo que no nos importa mucho, ¿verdad? Mira, con que ese muchacho con quien llega no me gusta mucho. Uy, mamá. Uy, no sé qué. Y después tenías razón, mamá. O se lo aguantan y no dicen nada. Como que mami me lo dijo. Como que papá tenía razón, pero yay. No te va a dejar congregarte. No, hombre, yo lo convierto para el Señor. Ideas así. Sin embargo, podemos nosotros observar que el que ama corrige. Dios nos ama. Y entonces cuando usted hace algo que está mal, tucutu. Y usted dice, uy, ¿por qué no me funcionó esto? ¿Por qué este trabajo que quería no salió? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que corregir? ¿Hay algo que mejorar? ¿Hay algo que cambiar? También hay que tomarlo en cuenta. También hay que autoanalizarnos. Ve al verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como hijos. O sea, ¿qué significa? Que hay que aguantarla. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Más abajo en el 8 dice que entonces es un bastardo, no es un hijo legítimo. Dios disciplina a sus hijos. Entonces, si usted cometió un pecado o hay un pecado no confesado, sé que hoy en día no se habla de eso, pero hay que hablarlo, está en el texto bíblico. ¿Qué va a hacer Dios? Va a complicarte un poquito las cosas para que tú lo confieses y para que tú te alejes de ese pecado o arregles tu vida. Entonces, puedes hacer lo que quieras, puedes moverte donde quieras, puedes hacer lo que quieras, pero Él va a estar corrigiendo esa área. Puedes cambiarte de iglesia y ahí va el problema de todas maneras. Porque es algo que tienes que resolver tú con Dios. Hermanos, más bien también quiero decirle algo positivo. Eso no debe ser triste. Usted cuando lo corrija el Señor, usted debe sentirse contento porque Dios lo ama. Usted se debe sentir contento, ¿por qué? Porque también está evidenciando que usted es su hijo. A mí me preocupa hasta como pastor, no solamente esta congregación, de las congregaciones que he tenido antes, cuando veo gente que hacen cosas y nada les pasa. A mí me preocupa un montón porque digo, bueno, si Dios no lo corrige, o le está dando mucha misericordia, o me llega a la conclusión de que no es su hijo, porque al que Él corrige son a sus hijos. Entonces, si la persona dice, mira, yo hago esto, ando en fiestas, ando haciendo lo otro y nada me sucede, significa dos cosas: o la misericordia de Dios es muy grande para contigo, o tú no tienes a Cristo en tu corazón y no eres su hijo, por lo cual el Señor ni se preocupa en corregirte. Y eso debe ser muy triste, teniendo años en una iglesia y que el Señor no te corrija para nada. Entonces, lejos de ponerme bravo y molesto, me debo alegrar cuando Él me corrige. Gracias, Señor, porque significa que soy elegido, soy escogido, soy tu hijo y me amas. ¿Y qué debo hacer? Obedecer. Y la última razón, pero no significa que voy a terminar aquí, y la última razón, ahí sí, vea que no le he mencionado, el diablo. El diablo, ¿cuál es la razón? La razón 4. Vea que no todo es el diablo. Una es la naturaleza pecaminosa, la humanidad, el mundo en que vivimos, ya lo vimos. Otra es la consecuencia de mi mismo pecado. No necesita el diablo haberme tentado. Puede ser que yo mismo me atraje, me llamó la atención. El pecado trae consecuencia. ¿Qué más? Bueno, esta es parte del pecado, una desobediencia hacia Dios. Cuando yo no le obedezco, Él me corrige. Eso trae consecuencias, la desobediencia. Tal vez no estás practicando un pecado grandísimo, pero estás siendo desobediente a algo que Dios te dijo. Y ahí tenemos problemas. No estás tomando, no estás adulterando, pero no has obedecido lo que Dios te dijo. Eso también es desobediencia.
¿Y qué vienen? Consecuencias. Y el otro, hermanos, que es el que le gusta más a la gente echarle la culpa, el diablo, ¿verdad? Efesios 6, no soy abogado del diablo, hermano, tampoco. Pero hay cosas que no tiene que ver él. Tenemos que ver más nosotros. Efesios 6, una vez en un lugar hablando con una persona me dice, no, hermano, es que, creo que en ese tiempo no era pastor, no, es que el diablo me tentó. Y yo me quedé como, ¿el diablo te tentó? Sí, el diablo me tentó con esa mujer y no sé qué. No fue el diablo, fuiste tú. Sí te llamó la atención. Tú la buscaste, tú la llamaste, etcétera. ¿Que el diablo qué? Y mire, él pone una trampa. Y yo no sé, yo sé que él está detrás de todo lo malo, por supuesto. Él pone la trampa ahí, ¿verdad? Como vamos a decir cuando antes se cazaban los ratones, antes, ahora hay miles de formas de cazarlos. ¿Qué le ponían al pobre ratoncito? Una trampa de esas terribles, ¿verdad? Esa prensa, todavía algunos usan, ¿verdad? Con un quesito. Bueno, queso la verdad no les gusta, pero con algo ahí. Ajá, un cebo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo cae él? Le da vueltas al asunto, le da la intención. Y a veces no creo que esos animales son tontos, pero más puede la curiosidad. Lo va a probar y queda prensado. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que eso es pecado y es malo? Pero tal vez así un ratitito me puede escapar, ¿verdad? Una probadita y ya. Y cuando ves quedas atrapado por el pecado. Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra, ¿quién? Sangre y carne, o sea, seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea que hay una organización. Y esta organización comienza con príncipes, sigue con potestades, sigue con gobernadores y luego con soldados o huestes espirituales de maldad. Significa que Satanás está bien organizado. Y si usted le está hablando a alguien y está tratando de evangelizar a alguien, ¿usted cree que él no tiene su gente para tratar de tener a esa persona amarrada? Y usted dice, qué dura es esta persona, pero hay cosas espirituales que no estamos viendo. Si usted dice, yo voy a servir a Dios y comienza a servir y se le vienen un montón de cosas, ¿quién será que lo está atacando? Dios. Y si usted anda correctamente, anda en santidad, anda bien, ¿quién le está haciendo la vida imposible? Satanás. Entonces hay ocasiones donde estamos luchando contra fuerzas espirituales que no vemos, que nos están atacando y para la cual tenemos que tomar toda la armadura de Dios, practicar la oración, usar la palabra de Dios, resistir, como dice el verso 13. Entonces podemos tener luchas por el enemigo. El enemigo se puede levantar cuando usted tiene un proyecto que viene de Dios. El enemigo se puede levantar cuando usted tiene un plan positivo, algo bueno. Él se puede levantar. ¿Qué hay que hacer? Hay que resistirlo. Hay que pelear la buena batalla. Verso 15, hay que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces ve usted que hay para el sufrimiento, pueden haber 4 consecuencias. Efesios 6, 11, 12. La naturaleza, el pecado, la corrección de Dios y el mismo diablo. Cuando esté pasando una situación difícil, no se cierre, pídale a Dios dirección. Señor, ¿por qué viene esto? ¿Me estás corrigiendo por algo? ¿Estoy teniendo una mala acción en algo? ¿Tengo que cambiar algo? ¿Esto es algo natural que le pasa a todos? ¿Tengo un pecado que no he confesado? ¿Algo que tengo que alejarme?
o es un ataque del diablo? Porque lo peor es estar equivocado. He conocido gente reprendiendo al diablo cuando tienen que arrepentirse. Diablo cochino, pero están con un montón de cosas pecaminosas. No, primero arrepiéntete y después lo reprendes, porque nada vas a lograr. Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y saber qué está pasando. Si hay un pecado oculto, si estamos siendo desobedientes o estamos haciendo las cosas bien. Dependiendo de ese examen, podemos saber si es la naturaleza, si es el pecado, si es una corrección de Dios o si es el diablo. ¿Alguien está pasando por algún momento difícil? ¿Cuál de esas? Yo no le puedo decir cuál de esas es la razón. Ahora, yo les dije al principio que debemos preguntarle a Dios no solamente el por qué, ¿verdad? Sino, cualquiera que sea estas razones, de todas maneras, Dios es soberano y lo permite. Eso hay que tomarlo en cuenta. Permite mi error, permite la tentación, porque Satanás no nos puede tentar si Dios no da permiso. Recuerde eso. Satanás no puede tentarnos si Dios no da el permiso, como fue el caso de Job. Entonces al final Dios está permitiendo la circunstancia que estamos teniendo. Entonces aquí la pregunta será, ¿para qué? Ya tengo una idea del por qué. Ahora, el para qué. ¿Para qué lo permitió? Uno que no coloqué aquí, recuérdese que somos disciplinados para que participemos de su santidad. No lo tengo aquí, pero el texto lo dice. Esa es una razón por la cual nosotros pasamos por la disciplina de Dios. En Hebreos 12, para que participemos, verso 8, 9, de su santidad. Porque Él es santo y quiere que nosotros también seamos perfectos como Él. Entonces por eso nos corrige. Ahora, vamos a ver tres más. Tres razones para las cuales sufrimos. Una de ellas es probar nuestra fe. Primera carta de Pedro, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Hay algo que se conoce como prueba, dice, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? ¿Cómo la menciona? En plural, diversas pruebas. Yo no sé si usted ha visto que cuando viene un problema no viene solito. Es como un combo, ¿verdad? Se enfermó mi mamá, me bajaron el salario y vino esto por acá. Y yo decía, pero ¿cómo que se pusieron de acuerdo? ¿Verdad? Porque son diversas. Cuando es prueba, generalmente va en combo. Son diversas pruebas. No es una, es una combinación. Y entonces, cuando nos hallamos en diversas pruebas, hay algo importante que debemos ver al principio. Es por un poco de tiempo. O sea, no es para siempre. Tiene un tiempo preciso. ¿Cuánto? No sé. Para Dios tiene un tiempo preciso. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué están probando? Mi fe. Usted dice, ay, es que yo creo en Dios. Entonces eso tiene que ser probado. Ay, es que yo amo a Dios. Mucha gente ha oído decir eso. Eso tiene que ser probado si realmente amas a Dios. Abraham amaba a Dios, pero tenía un hijo ahí a quien amaba muchísimo. Entonces, ¿qué Dios hace? Prueba su amor. Dios prueba nuestra fe. Prueba el corazón y las palabras de Pedro. ¿Se acuerda Pedro? Moriré contigo, hasta la muerte iré contigo. Y dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro, pero yo he rogado al Padre. O sea que al final saldrás, pero bien golpeado, pero saldrás. Yo he rogado al Padre. Y no. Y vimos cómo le fue a Pedro, ¿verdad? Que negó al Señor 3 veces. Significa que si no hubiera rogado Jesús al Padre, Pedro se hubiera apartado por completo. Nosotros tenemos un intercesor en medio de la prueba, que es Jesús. Nosotros vencemos la prueba no porque usted sea el más carga, sino porque Jesús intercede por nosotros ante el Padre.
Y apenas pasamos a veces las pruebas. Así que veamos eso. Para probar nuestra fe, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, como pasa el oro un proceso, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo, Jesucristo. Significa que la fe nuestras vidas pasan por prueba. ¿Cómo se probaba el fuego en aquel tiempo? El oro. El oro se pasaba por fuego. ¿Para qué? Porque el oro tenía algunas sustancias o algunas partículas que no eran muy buenas, ¿verdad? Entonces se pasaba por fuego para probar si era real, si era genuino, y estas partículas se quemaban, se salían del oro, y entonces el oro brillaba más, se veía mejor y era puro. Nosotros tenemos, aunque seamos creyentes, defectos. Por muy bueno que usted sea, por muy carga, por muy espiritual, por mucho que ayune, por mucho que lea la Biblia, tenemos cosas en nosotros que no son correctas. Y a veces Dios nos pasa, no porque estemos pecando, pero nos pasa por el fuego de la prueba para ir purificándonos y quitándonos esas cosas negativas que hay en nosotros. Nos purifica. Significa que salimos después de ese proceso más fuertes, más brillantes, mejor, con más sabiduría, con más conocimiento, con más madurez espiritual. Entonces, si no pasamos la prueba, quedamos inconclusos. No vamos a salir como Dios quiere que salgamos, no vamos a brillar como debemos de brillar, no va a ser un oro genuino y puro de calidad. Tienes que pasar por la prueba, por el fuego de la prueba, y no es porque Dios no te quiera, y no es porque tienes un pecado ahí grandísimo, sino hay cosas que el Señor necesita purificar de nosotros, que están pegadas a nosotros, que solo el fuego las puede sacar. Y la prueba tiene ese efecto de mejorarnos, de hacernos más maduros, más sabios, creyentes más firmes en la fe. Como les he comentado, mi vida no fue igual después de la muerte de mi mamá por cáncer. Era una persona antes, fui una persona después de ese proceso tan difícil que pasamos. Su vida no va a ser igual. El problema es que hay gente que puede morir y quemarse en la prueba si no permiten que Dios le ayude. ¿Se acuerdan los jóvenes que se encontraban, que fueron tirados adentro de un horno de fuego? ¿Qué quería el rey? Que se quemaran, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Los 4 no se quemaron, ni nada de lo que ellos poseían estaba en el fuego, los 3, y había un cuarto personaje que se paseaba con ellos. ¿Qué significa esto? Que en medio de la prueba, Dios, Jesús, está contigo para que el fuego no arda ni te queme, para que puedas salir bien de la prueba, sin olor a humo. Chamusqueado tampoco, bien de la prueba. Así que esta es uno de los para qué, para probar, para fortalecer mi fe, para hacerme un creyente maduro. Un creyente que no pasa por una prueba siempre va a ser débil, pero un creyente que ya ha pasado prueba tiene más experiencia y más fortaleza que antes. Decía un dicho muy popular, muy raro, ¿verdad? Dice, lo que no te mata, date más fuerte, pero no lo practique, ¿verdad? Lo que no te mata, te va a hacer más fuerte. La prueba que no te destruye, te va a hacer más fuerte. El proceso que has pasado no tiene por qué debilitarte, tiene que hacerte una persona más fuerte. La separación que has tenido, la muerte que has vivido de un familiar, la pérdida que has tenido, no tienen que destruirte, tienen que hacerte más fuerte en Dios. Hay una razón más. 2 Corintios 1:4.
¿Qué nos dice aquí? Hablando de Dios, de Jesucristo, arriba, el Padre de Dios, mejor dicho, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. ¿Qué hace Dios? Nos consuela. ¿Con qué? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a otros, a los que están en cualquier tribulación. Y esto parece un trabalengua, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Si usted tiene otra versión, podrá buscarlo y es interesantísimo lo que encontramos aquí. Yo tengo una versión acá distinta, vamos a leerla, una versión popular. 2 Corintios, de nuevo, capítulo 1, voy a leerla acá, versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros también podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué sucede? Dios a veces permite que pasemos por alguna dificultad para levantar un ministerio o para poder ayudar nosotros a otras personas. Porque si no pasamos por problemas, no somos compasivos con los demás. Si una persona no ha pasado por depresión, y he oído mucha gente, eso es tontería, no puede entender al que pasa por depresión. Si una persona no ha estado enferma, no va a poder comprender a los que están enfermos de X circunstancia. Entonces, no es que a todos nos va a pasar por eso, pero algunas personas Dios permite que pasen por situaciones difíciles para que puedan ayudar luego a otros, para que puedan apoyarles, para que puedan entender lo que nadie más en la congregación o en la sociedad entiende, pero esta persona que lo vivió, que lo pasó, la puede entender y le puede ayudar. Así que esta es otra razón por la cual Dios permite situaciones difíciles. Yo estoy seguro, y perdone que la tome como ejemplo, hermana Brenda, que usted comprende hoy mejor las personas con cáncer que antes. Que usted puede entender lo que es el término y todo lo que conlleva que hace años atrás. Y que tal vez podríamos ser hasta insensibles si no hemos tenido una situación similar. Aprendemos. Y con un propósito, para poder consolar a esas personas que no tienen quien las consuele. No es igual que alguien le diga, yo viví eso, yo pasé por esto, yo sufrí lo que tú has sufrido y te puedo ayudar, que yo tenga la teoría aquí y le diga, yo entiendo por lo que la Biblia dice. Yo no pasé cáncer, pero sé lo que es vivir con una persona con cáncer. Entonces me imagino la circunstancia y la situación. Amados, lo que vivimos tiene un propósito. ¿Por qué pasé la situación donde le dijeron tal vez a mi madre que tenía un demonio? Para poder aprender a predicar la palabra como debe de ser y a entender que la gente necesita en esos momentos más bien es una palabra de consuelo y de ayuda y no alguien que lo juzgue y lo señale con sus teologías raras. Entonces, al final eso me beneficia y me ayuda. Otra razón, hermanos, San Juan 9. San Juan 9. Es temprano, hermanos. No se preocupe, no va a ir para ningún lado. San Juan 9, versículo 1. Como le dije, hoy era más un estudio. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? Y ahí le preguntaron a los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí hay otra razón. Tenemos otra razón. Tenemos otro para aquí. Para que la gloria de Dios se manifieste. Hay situaciones complicadas
sea que fallaste tú o no, pero hay situaciones por las cuales pasamos que son complicadas, pero tienen que el propósito de que Dios se ha de manifestar en ellas, que Dios las permite para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Si Él no hubiera estado enfermo desde que nació, no se vería la gloria de Dios sanando a un ciego de nacimiento, algo que solo Dios podía hacer. Hay cosas que Dios permite para que podamos ver la gloria, su gloria, para que podamos verlo actuar. Entonces, pastor, ¿cuál es la esperanza? Que habrán aflicciones, hermanos, pero Jesús ha vencido. San Juan 16, verso 33. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo va a traer cosas difíciles a nuestra vida, pero debemos tener confianza porque hemos vencido. Jesús ha vencido y la Biblia dice que nosotros hemos vencido con Él. Romanos 8:18 nos dice que también que lo que hoy sufrimos no se va a comparar con la gloria que vendrá para nosotros. Lo que Dios tiene reservado en el cielo es mucho más de lo que tal vez hoy estamos padeciendo y sufriendo. Y Romanos 8:28, el tercer punto que tengo ahí, que nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Aún tus propios errores y fallos Dios los puede transformar. A los que aman a Dios, todas, no dice algunas, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Para Dios no hay imposibles. Ese periodo de dificultad que estás pasando, Él lo puede transformar a bien. Esa separación que viviste, Él puede sacar algo bueno, nosotros no. Él puede sacar algo bueno de lo malo. Ese maltrato por el cual pasaste y te has preguntado por qué Dios lo permitió o dónde estaba Dios cuando pasó esto, Dios lo puede transformar en algo positivo para entender a alguien, para apoyar a alguien que ha vivido lo que tú has vivido y que tal vez no te pueden comprender. Amados, el sufrimiento tiene un propósito. Tal vez lo podamos descubrir, tal vez no. Debes buscar ese propósito en oración. Dios puede darle sentido al sufrimiento y debemos entender que en el mundo siempre tendremos aflicción. Vamos a ponerlas todas. Unas ideas más para cerrar. Si me lo permite mi amigo. ¿Cómo es para allá? Que tengo... Si estamos sufriendo por nuestros pecados, debemos arrepentirnos y alejarnos de Él. Si sufrimos por hacer lo bueno, puede ser ataque de Satanás. Entonces debemos de resistir. Si sufrimos como prueba de la fe, debemos soportar la prueba para salir fortalecidos. Para que tomen la foto, ¿sí? Okay. Podemos pasar por dificultades para un aprendizaje. Podemos sufrir para poder entender a otros. Podemos pasar por sufrimiento para que Dios se glorifique. Pero nunca olvides, siempre recuerda que sufrimos solo por el hecho de vivir en un mundo caído. Solo por el hecho de ser humanos vamos nosotros a sufrir. Entonces debemos encomendarnos siempre a Dios. ¿Hay alguien sufriendo aquí entre nosotros? ¿Hay alguien que ha cometido errores y tal vez ha pagado algunas consecuencias? ¿Hay alguien al cual Dios ha corregido por ser su hijo y le ha mostrado por aquí es el camino que tienes que tomar, no por allá? ¿Hay alguien que ha estado pasando situaciones difíciles
y el Señor las ha permitido y han sido pruebas. O hay alguien que ha pecado y está sufriendo las consecuencias. Recuerda lo que hablamos, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien.